Espero que todas estén bien. Bienvenidas a las que entraron ahorita que no había alcanzado como a saludar y a darle los buenos días. Toca darnos el último puchito de café, ¿sí o qué? Por si algo toca. Ay, no, muchachas. Vamos a arrancar entonces por aquí. A a ver si por aquí me da. Mm, a ver, esto como es tan nuevo que estamos estrenando, terminamos como que, a ver aquí. No, yo sí creo que va a ser aquí, pero a ver. ¿Será que si le doy aquí? Ok, creo que ya lo amplié y lo fijé, ¿cierto? Vamos a ver si al compartir pantalla me sirve. Ujú. Vamos a ver si por aquí. Quiero que por favor de alguna me pueda decir si se ve bien, se ve amplio. No, ustedes me dicen por fin. Sí, Lore, sí se ve. Pero se amplió totalmente o sea, se amplió en la diapositiva. Sí, sí. Listo, listo, eso era lo que estaba como buscando. Bueno, chicas, entonces iniciemos en esta mañana con lo que el Señor ha traído para con nosotros y que sea el Señor que nos dirija. Y en esta mañana yo quisiera iniciar haciendo como un pequeño recorderis que nos pongamos como en contexto de lo que hemos venido viendo en Efesios. Voy a hacerlo muy rápidamente, como para que entremos en materia en cuanto al tema de hoy. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 2 del 1 al 10. Vamos a estar estudiando en esta mañana. Eh, pero quisiera hacer este reencuentro porque hay algo importante de lo que vimos la clase pasada que nos la dio Nore, que empata o se enlaza mucho con lo que vamos a ver hoy. Entonces, por eso quisiera hacer como este pequeño resumen. Eh, a medida que hemos venido estudiando el libro de Efesios, hemos venido comprendiendo temas de verdad muy hermosos para la vida cristiana. Y hemos venido viendo como la intencionalidad que el apóstol Pablo tenía hacia la iglesia de Éfeso y esas cosas prioritarias importantes en el corazón de Pablo, que guiado por el Espíritu Santo, escribe a esta iglesia. Entonces nosotros empezamos la primera, en el capítulo 1, empezamos a ver eh, cómo el apóstol Pablo inicia hablándole a la iglesia acerca de esas extraordinarias bendiciones que tienen los creyentes. Y inicia diciendo, ¿cierto?, que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y que allí en Cristo, el creyente posee en Cristo una inmensidad de riquezas y de bendiciones espirituales. Entonces nosotros estuvimos viendo, si ustedes se acuerdan, estuvimos viendo que éramos escogidas, que éramos predestinadas, adoptadas, aceptadas, redimidas, que Él nos dotó de sabiduría, que nos dio una herencia, ¿cierto? Y que todas estas promesas que son en Cristo, en la persona de Cristo, eran primeramente para los judíos, pero que luego, por causa del Evangelio, por la extensión del Evangelio, los gentiles entonces también tenían el acceso a estas bendiciones. Y eso lo estuvimos viendo en Efesios capítulo 1, del 1 al 15, me parece, o al 1 al 14 estuvimos como viendo allí. Entonces nos resumía toda esa manifestación de bendiciones que tenemos en la persona de Cristo. Y fíjense que en la carta, a medida que la vamos estudiando, hace ese énfasis, que todo esto se recibe en la unión con Cristo. Entonces eso nos hace pensar un poco en todas las cosas que nos perdemos o que una persona no tiene acceso cuando no recibe a Cristo.
cuando rechaza al Señor Jesucristo, cuando no está su vida unido al Mesías, no tiene acceso a toda esta magnitud de bendiciones que sí tienen los creyentes y que este plan Dios lo había preparado con antelación y que Él lo preparó de antemano, desde antes de la creación del mundo. Ya había un plan de Dios para que todo aquel que pusiese su fe en Cristo tuviese acceso a toda esta inmensidad de maravillas. También estuvimos viendo con Nore, cuando le tocó a Nore, Nore nos estuvo hablando acerca del versículo, creo que el 15, del capítulo 1, del 15 al 22. Y Nore nos estuvo también hablando un poquito acerca de esa acción de gracias que el apóstol Pablo daba a Dios por la iglesia. Entonces dice que por esta misma causa yo doblo mis rodillas, ¿cierto? Y yo pido y doy gracias a Dios por ustedes. Y hace como un ruego en el corazón del Señor y le dice que Él anhela, que yo anhelo que Dios les dote a ustedes de sabiduría y de revelación. Y entonces me hacía pensar en la importancia que tiene eh, la iglesia como Éfeso, en que fuese dotada de sabiduría y de conocimiento en el Señor. Y Pablo decía, mire, es muy importante que el Señor les dote cada día de conocimiento, de discernimiento en el conocimiento de Dios. Que ustedes cada día le conozcan más. Y dice que sea alumbrado vuestro entendimiento. Entonces, conocer al Señor a medida que tomamos como esa iniciativa, que yo creo que a veces es ahí donde tenemos algunas luchas respecto al anhelo y al deseo de conocer al Señor cada día más. Pero fíjense que Pablo es muy claro cuando dice que el resultado, muchachas, de buscar al Señor con intencionalidad, dice que ese resultado es que el entendimiento es alumbrado. Y Pablo dice, un entendimiento alumbrado va a tener la capacidad de entender tres cosas que Nore nos estuvo compartiendo cuando ella estuvo hablando en la clase antepasada. Una de ellas era que el creyente pudiese entender cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Segundo, cuál es la riqueza de la herencia. Y tercero, la elevada grandeza del poder de Dios para con nosotros. Entonces me voy a concentrar solamente en el último, para dar un recorderis solamente acerca del último, precisamente porque es esa parte la que empata con lo que vamos a ver hoy. La elevada grandeza del poder de Dios para con nosotros. La manifestación del poder de Dios. Y pensaba en esto, y entonces cuando, no sé si a usted le pasa que cuando pensamos en el poder de Dios, nosotros solo se nos viene a la mente los milagros, las sanaciones, nos imaginamos por allá Génesis, perdón, en Éxodo, cuando el mar se abrió en dos, las plagas de Egipto, todas esas manifestaciones del poder de Dios, y nosotros decimos, ve, nosotros hoy no tenemos como esa manifestación, ¿cierto? De esas señales y todo eso. Es más, yo creo que hoy hasta se malentiende todo ese tipo de cosas. Y se usan para dar quizás un mensaje distorsionado de lo que es el Evangelio. Pero pensemos un poquitico en la manifestación del poder de Dios. Y no podemos negar que el poder de Dios sí se manifestó en todas esas cosas. Es verdad, en el Antiguo Testamento Dios manifestó su poder de muchas maneras. De muchas maneras, en señales y prodigios extraordinarios. El Dios que hace llover maná y que trae codornices. El Dios que saca agua de la peña.
Oye, ese es un poder extraordinario, ¿cierto? Y lo vimos, y cuando viene el Señor Jesucristo también vimos mucha de esa manifestación de poder. Esa manifestación de poder en que los muertos resucitaron, no, no todos, pero sí muchos, algunos el Señor resucitó. Y muchos de los enfermos fueron sanados, y de los que estaban endemoniados fueron libres. Entonces sí hubieron también muchas manifestaciones del poder de Dios, pero en la carta de Éfeso, a los Efesios, Pablo quiere que la iglesia y que estos hermanos comprendan un poquito de la manifestación del poder de Dios para con la iglesia. Y entonces ahí sí nos debe llamar la atención a ti y a mí, ¿cierto? Y fíjate cómo se manifiesta el poder. Primero dice, en el versículo 19 al 22, quiero que vayamos ahí y lo leamos. Vamos a ver. Tengan ahí sus materiales, yo por aquí tengo el mío. Leámoslo desde el 19. Voy a mirar aquí, dice, ¿y cuál? O sea, capítulo 1, versículo 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Aquí está hablando del elevado, ¿cierto? La elevada grandeza del poder de Dios para con nosotros los de la fe, los que están en Cristo, los que creemos, dice, los que creemos, según la operación de su fuerza. Ahora miren el 20. Miren este poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Qué más hizo ese poder? Sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Se imagina la manifestación de poder que pasó en la resurrección del Señor? Dice que el poder de Dios, la elevada grandeza del poder de Dios, se hizo manifiesta en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y que ese poder no solo le resucitó, sino que dice que ese poder lo hizo sentar a la diestra de Dios en los lugares celestiales, donde tú y yo tenemos toda una gama de bendiciones. Allí está sentado el Señor, sentado a la diestra de Dios. Jesús reina. El Señor está reinando. Y el poder de Dios se manifestó cuando lo sentó, cuando ascendió a los cielos y lo sentó a la diestra de él. Y no solamente ahí se manifestó el poder de Dios, sino que aquí dice que lo puso sobre todo. O sea, el Señor Dios puso a Jesucristo sobre todo, sobre principados, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, oiga pues, sino que el Señor está aún por los nombres que se nombran en los siglos venideros. Él reina, Él está por encima de todo. Y ese poder también se manifestó porque Dios sometió todas las cosas bajo los pies del Mesías, bajo los pies de Jesucristo. Y dice, en el último versículo dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿qué va a ser ese panorama? Porque para que podamos entender ahorita lo que vamos a entrar en el capítulo 2. Es que el Señor Jesucristo es el Rey que está sentado a la diestra del Padre. Él reina
desde el lugar celestial sobre todas las cosas. Y todo esto fue manifestación del poder de Dios. Dígame si eso no es algo extraordinario. Hoy podemos notar el poder de Dios. Al pensar en esto, ¿no nos hace pensar un poco en la manifestación del poder de Dios para con la iglesia? Maravilloso, ¿cierto que sí? Es hermoso. Entonces hoy podemos entrar un poquitico en materia ahora y podamos entender un poquito lo que el Señor nos ha traído en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo del 1 al 3. Empecemos por ahí. Vamos a leer hasta el 10, pero, ¿cierto? Es más, déjenme lo leo recorrido primero para que lo podamos entender. Aquí están sus materiales. Yo por aquí tengo el mío también. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y con él que también hizo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, al desglosarlo, estos 10 versículos, podemos iniciar viendo los 3 primeros. Porque los 3 primeros, del 1 al 3, el Señor nos va a hablar acerca de lo que era nuestro pasado fuera de Cristo. Éramos tú y yo sin Cristo. Ahora, ¿cierto? Si usted aún no está juntamente con Cristo, unido a Cristo, ni en Cristo, quiero que muy atentamente lo evalúe, porque lo que está diciendo la palabra de Dios es que esta es la condición que hoy tienes. Esta es la condición que hoy tienes. Aquí Pablo estaba hablando a los creyentes, por eso ustedes lo van a notar, que él habla de pasado, acerca de cómo estabais, cómo anduviste. Vamos a leerlo, vamos a escudriñar un poquitico estos pasajes. Dice, y él, y aquí nos habla de la persona de Cristo. Dice que estando nosotros en esa condición, como muertos en vuestros delitos y pecados. Y eso habla de una condición espiritual de la persona, muertos. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Recuerden que el apóstol Pablo estaba hablando ¿a qué pueblo aquí? A los gentiles. Recuerde que él inicia primero hablando las bendiciones de los judíos y luego, ¿cierto? Él dice, y también ustedes los gentiles son participantes de estas promesas también por medio del evangelio. A ellos, a los gentiles, Pablo les está hablando aquí y les dice, y él os dio vida a ustedes, a vosotros, cuando estabais pasado
muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición de una persona fuera de Cristo, lejos de Cristo, alejado de Cristo. Y mire lo que dice el versículo, dice, en los cuales anduvisteis, pasado, en otro tiempo, dice Pablo, anduvisteis en otro tiempo. Ahora, cómo era que andábamos en otro tiempo? Pablo sigue diciendo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces Pablo dice que la vida que se lleva cuando se está muerto en delitos y pecados es una vida que va, ¿cierto?, siguiendo la corriente de este mundo. Y saben, me gustó mucho la imagen. Todo el mundo va con la corriente, hacia donde la corriente lo lleva. Entonces eso nos muestra un poquito el panorama de cómo anda este mundo. ¿Quién gobierna este mundo? Por ahí dice, vea, ahí lo dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y aquí nos está hablando directamente de Satanás. El príncipe de la potestad del aire que lleva este mundo como usted hoy lo ve. ¿Hacia dónde va el mundo? Hacia la perdición. Y todo el mundo, la mayoría, ¿cierto?, por no decir, no voy a exagerar diciendo que todo el mundo, la mayoría están siguiendo la corriente, van con la corriente. Y esa palabra conforme, que usted nota ahí, conforme al príncipe de la potestad del aire, significa que va acorde o igual, ¿cierto? Acorde o igual a la idea de lo que tiene el príncipe de la potestad del aire. Se conforma a lo que este espíritu quiere hacer. Ahora miren lo más tremendo de este pasaje. No solo dice que el mundo va en dirección a la corriente según el príncipe de la potestad del aire, sino que dice que ese espíritu que lleva al mundo por donde lo lleva, ahora, y eso habla del presente, ahora opera. Y esa palabra opera significa que ejerce poder. Ese espíritu ahora opera ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Ahora yo sé que aquí hay mucha confusión porque como encontramos la palabra hijos, entonces usted va a decir, o sea que Satanás opera en los creyentes. No, no está hablando. Esa palabrita que les puse ahí en rojo, hijos de desobediencia, no está hablando de creyentes. Está hablando del mundo. Los hijos de desobediencia, los hijos que practican y andan, ¿en qué? En desobediencia. Andan en la corriente, junto con la corriente del príncipe de las tinieblas. Ahora, por encima de él, que si usted lo nota aquí, no solamente él lleva al mundo por donde lo lleva y ejerce un poder sobre ellos, porque ahí está hablando que opera en ellos un poder, por encima de él hay otro más poderoso que reina. ¿Satanás ejerce poder sobre toda esta humanidad? Sí, lo vemos, ¿cierto que lo vemos? Cómo el mundo cada día está más en tiniebla, más corrompido, más sumergido en el pecado, en la inmundicia. Eso lo vemos todos los días. Pero por encima de él hay uno que está sentado en el trono, allá, a la diestra del Padre. Y él reina, porque a él también se le sometió ese espíritu también. Dice que, mire lo que decía el texto que estábamos leyendo ahorita. Por sobre todo, ¿qué?
por sobre todo principado, el versículo 21 del 1, ¿cierto? Por sobre todo principado, por sobre toda autoridad, poder y señorío. Entonces Cristo está por encima. Y eso, mis hermanos, nos debe dar paz y tranquilidad. Y yo creo que hasta gozo a nuestras vidas debe traer algo así, ¿no? Pero veamos los siguientes versículos. Porque aquí nos dice que ese poder que opera en los hijos de desobediencia. Pero mire lo que dice Pablo. Entre los cuales, ¿cierto? En el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, y ahí se incluye, Pablo se incluye, todos nosotros vivimos pasado en otro tiempo. Y dice, en los deseos de nuestra carne. En los deseos de nuestra carne. ¿Qué hacíamos? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Si vivíamos en otro tiempo. Ahora dice, y éramos, identidad, ¿cierto? Y éramos, por naturaleza, ¿qué dice ahora aquí? Hijos de ira. En los primeros versículos, ¿cierto? Del 1 al 2, ¿era qué? Hijos de desobediencia. ¿Y aquí qué es? Hijos de ira. Entonces, me parecía muy extraordinario este pasaje, muchachas, porque creo que nos abre un poquitico más el panorama de lo que realmente éramos y cómo estábamos y cómo vivíamos, lo que hacíamos. Nosotras también íbamos con la corriente. Y si todavía su vida no se ha unido a Cristo, ¿qué significa que usted está viviendo exactamente hoy en ese estado? Usted vive en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de su carne y la voluntad de sus pensamientos. Y es por naturaleza hijos de ira. Veámoslo en otros pasajes para que el Señor no lo podamos confirmar con otros pasajes. Vayamos a los evangelios y miremos en el libro de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. No es que hay mi hermanita en su Biblia. Versículo 36, ¿cierto? Dice la palabra del Señor. El que cree en el Hijo tiene la vida. ¿Qué tipo de vida? Dice allí. Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué es lo que está sobre él? Dice, sino que la ira de Dios está. Y eso habla también de presente. No dice la ira de Dios estuvo, ni la ira de Dios estará. Dice, no, la ira de Dios está sobre él. Entonces por eso los llama hijos de ira, porque se encuentran bajo la ira del Señor. Mire esto, mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 5. Mire lo que dice. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, ¿cierto? Estás ¿qué? Atesorando para ti mismo ira. ¿Para cuándo? Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por eso en la carta el apóstol Pablo también les dice, éramos por naturaleza hijos de ira, estábamos reservados para que cuando sea el juicio del Señor, recibir la ira del Señor.
Entonces, si hoy, aún hoy, tú estás tomando la decisión de rechazar al Señor Jesucristo, estás atesorando ira para el día de la ira. Y dice que esa ira va a ser contra ti en el justo juicio de Dios. No dice en el injusto juicio de Dios, en el justo juicio de Dios. Pero si tú eres creyente y has abrazado la fe en el Señor Jesucristo y te has unido juntamente con Cristo, hermanos, estamos fuera de esa ira. Esa ira no va a ser derramada sobre los creyentes. Por eso Pablo habla en pasado. Vivimos, estábamos, éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás, dice. Y por eso también me gustó mucho la imagen, porque aquí vemos hacia dónde va el mundo. No sé si ustedes notan por ahí la figurita de un rostro de una mujer, idolatría, dinero, pose. ¿A dónde va el mundo? ¿Hacia dónde va el mundo? Y Pablo dice, eso éramos, así estábamos, así vivíamos. Pero miren la diferencia. Esto sí es maravilloso. Pero, y este pero está hablando de un contraste. Un contraste. Mire que entre los versículos del 1 al 3, Pablo está hablando de algo que era pasado para la iglesia de Éfeso. Y Pablo se los recuerda, no deben olvidar. Pero, iglesia, no olviden ustedes cómo estaban, cómo vivían, cómo eran. Pero, dígame si no más cuando entra ese pero, a uno ya le entra esperanza. Pero Dios, que es rico en misericordia. Ni siquiera dice que es misericordioso, sino que es abundantemente misericordioso. Y dice también que por su gran amor con que nos amó. Entonces aquí entramos a evaluar por el amor. Fue por amor. Por amor Dios intervino. Por amor Dios hizo un plan de redención. Pero lo que muestra la carta de Efesios no solamente es la magnitud del plan de Dios que creó en amor, es todo lo que abarca ese plan, o sea, todo lo que hay dentro y todo lo que le pertenece a un creyente en Cristo. Eres amado por Dios. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo que todos no sabemos, o bueno, todos no, pero sí es muy conocido, siento del gremio de creyentes, es Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y habla de la profundidad de lo que es amor. Recuerda que hace poco también estábamos, dentro de nuestra congregación, estábamos viendo un tema de que Dios es amor. Dios es amor. Y Dios en ese amor, guiado por su amor, porque Él mismo es amor, decidió amarte a ti y amarme a mí. ¿Y saben algo? Dios ama al ser humano. Dios quiere, la Biblia dice que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. El versículo dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y les puse esta imagen, muchachas, porque hace la diferencia entre hacia dónde va el mundo
en la corriente de este mundo y en aquel uno o poquito, ¿cierto?, que abrazan el plan de Dios, que abrazan la fe en Jesucristo. Hermoso. ¿Y qué pasó con ese amor? ¿Cómo se manifestó ese amor de Dios? ¿Qué hizo Dios con ese amor? Porque a veces nos quedamos solamente con que Dios nos amó. Pero no, mi hermano, no es así el amor de Dios. El amor de Dios ama y por tanto Dios hizo y dio. Por eso Juan 3:16 lo dice, ¿cierto? Porque Dios amó y ¿qué hizo? Y dio a su Hijo en propiciación. Ahora mire lo que vamos a ver. Del versículo 5 al 6 nos va a hablar la carta de Efesios. ¿Qué nos dio Dios? Guiado por ese amor, porque te amó y me amó, ¿qué nos dio Dios? Y mire lo que dice el versículo 5. Aún, estando como en la condición que hablábamos hace un momento, aún estando nosotros, dice Pablo, se incluye, muertos en pecados, estando en esa condición, ¿qué dijo? Nos dio vida. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Entonces, en la unión, esa palabra juntamente, unido a Cristo, hemos recibido vida. Y mire, y sabe qué, mi hermana, yo sé que en nuestras vidas de creyente es una de las cosas que de alguna manera tenemos como por claro. Y quizás la intención que tengo es esta. No es solamente que usted diga, ay, yo tengo vida, sí, el Señor me dio esto, me salvó, como si aquello careciera de valor, porque no carece de valor. Lo que está diciendo Pablo aquí es que esta es la manifestación del poder de Dios. La manifestación del poder de Dios es que estando en esa condición, te dio vida. Y si tienes vida hoy en Cristo, entonces tú vives, en ti está la manifestación del poder de Dios. Veamos en los evangelios Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad, ¿y qué más dijo? La vida. A veces se cree que Jesús produce vida o algo así. No, no, Jesús mismo es la vida. Él mismo es la vida. Y si dice que nos dio vida, es Él en nosotros. ¿Usted se imagina? Cristo en nosotros es vida. Porque por eso dice el versículo ahí, juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia sois salvos. Por gracia. Ahora, ¿qué también hizo ese poder de Dios? ¿Cómo también se manifestó ese poder guiado por el amor de Dios? Dice, y juntamente con Él, o sea, juntamente con Cristo, nos resucitó. El mismo poder que en el capítulo 1 Pablo está diciendo, que se manifestó resucitando a Jesucristo. Dice que también a ti y a mí nos resucitó. Veámoslo. En Juan 11, unos capítulos más atrás, Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús a Marta, me parece que es la que le está hablando aquí, sí, a Marta le dijo, yo soy la resurrección y qué más, y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué pasará con él? No morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Nos resucitó, nos dio vida juntamente con él. Pero no solamente ese poder se manifestó en nosotros y se manifiesta en el creyente en ello, sino que también dice que asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y esto habla, ¿usted se acuerda que hay un pasaje que dice que el Señor Jesucristo dice, os conviene que yo me vaya, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo dice, porque voy a ir a la casa de mi Padre a preparar morada para ustedes. Pero hermanas, aquí no solamente está hablando de que usted ya tiene una morada reservada en los lugares celestiales. Aquí dice que usted tiene una silla reservada. Hay una silla reservada para usted en los cielos. Y yo me ponía a pensar en esto, Señor. Aquí dice tu palabra que tú nos hiciste sentar. ¿Usted se imagina? Mi hermana, yo no sé si de pronto yo de verdad quisiera de todo corazón que su mente un momentico dimensionara esto. Jesús está sentado a la diestra de Dios. Está reinando. Y dice que allá arriba, en los lugares celestiales, hay un lugar reservado para sentarse usted y yo. Ahora, por favor, no me vaya a malentender. No voy a pensar que vamos a estar allá para digamos, reemplazar al Señor Jesucristo, no. Sino que esto habla de unos pasajes que dice la Biblia que reinaremos con Él. Que estamos invitados a las bodas y que ya tenemos una silla reservada para una extraordinaria cena que tendremos con nuestro Señor. Y dice la palabra de Dios que para él la iglesia son reyes y sacerdotes y que cuando venga el Mesías, cuando venga en su segunda venida a reinar, la Biblia dice que la iglesia vendrá con él a reinar. ¿Se acuerdan? Veamos algunos pasajes. Veamos primero a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pero vayamos y profundicemos un poquitico más. Yo estuve buscando algunos textos, pero ya después, hermanas, estaba tan cansada anoche que ya no mire más. Vamos a Apocalipsis, capítulo 19, del 6 al 9. Mire lo que dice aquí. Y oí, dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y con la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso, ¿qué hace? Reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, ¿cierto? Que es la iglesia, se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las sanciones justas de los santos.
Y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras verdaderas de Dios. Miren, mis hermanos, sea que esa silla sea para estar en esas bodas o para cuando vengamos con el Señor Jesucristo en su segunda venida a reinar. ¿A usted no le parece extraordinario saber que usted tiene una morada, pero que también tiene una silla reservada para usted? Un lugar para usted, reservado en Cristo. Mi hermano, esto tiene que llenarnos de gozo, de alegría. Porque mi intención con todo esto, que yo creo que era la intención de Pablo, ¿cuál sería la intención de Pablo con escribir esto a la iglesia de Efesios? Mis hermanas, que desarraiguemos nuestro corazón de aquí y pongamos nuestro corazón en donde debe estar, allá, en la esperanza que nos aguarda, en lo que Él nos ha prometido, en lo que nos espera con Él. Eso queremos. Y eso yo creo que era la intención de Pablo al escribir esto. Recuerden lo que tienen en Cristo, lo que son en Cristo, lo que les aguarda en Cristo. Que el Señor nos direccione en ello, mis hermanas, porque todo eso lo tenemos con Cristo, en Él. Usted se imagina de todo lo que se pierde, o sea, todo lo que la persona, no solamente cuando rechaza a Cristo, a veces decimos que rechaza la vida eterna. Sí, y es cierto, cuando una persona rechaza a Jesús, rechaza la vida eterna, pero no solo rechaza la vida eterna, rechaza una cantidad de cosas extraordinarias y maravillosas. Rechaza ser parte de un reino, tener un lugar en ese reino. Rechaza todos los privilegios que conlleva estar en ese reino. Pero si usted es creyente, esos privilegios hoy son para usted. Aprópiese. Esos privilegios son para mí. Y debemos de apropiarnos de eso que el Señor ha puesto para nosotros. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito el Señor nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales? ¿Con qué propósito? Versículos 7 y 8. Dice que esto lo hizo el Señor para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Extraordinario, ¿cierto? En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces Dios diseña todo esto y lo hace. Y todo esto, mi hermano, con el propósito de mostrar, revelar, manifestar a los siglos venideros las pocas riquezas de su gracia. ¿Cierto que no dice? Las abundantes riquezas por medio de su gracia. Esas abundantes riquezas que se desplegan a todo aquel que cree en Jesucristo y que son recibidas en esa persona por gracia. Dice, en su bondad para con nosotros, dice Pablo. ¿En quién? En Cristo. En la persona de Cristo. Fíjense que Pablo nunca, yo he encontrado este texto, yo creo que desde que arrancamos la carta, y todavía es la hora que lo sigo encontrando, en Cristo, con Cristo.
Entonces dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos. Por medio, ¿cuál es el medio para ser salvo? Por medio de la fe. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros. Esto no procede de ustedes. Esto no se trata de mérito propio. No, no de vosotros. O sea, no se lo atribuya. No se dé mérito por ello. No es mérito nuestro. Pablo dice, no de vosotros. Pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se lo acredite. Para que nadie diga, yo lo logré. Yo me salvé. Yo tal cosa. No, no por obras. Hermanos, y esto hace la diferencia entre lo que es la sana doctrina y una que no lo es. Porque la mayoría de las sectas son contrarias a este texto. Enseñan que el hombre se salva por obras. Que por lo buena persona que usted sea en esta tierra. Por los buenos méritos que usted haga en esta vida. Y que por esos méritos y esos logros y esas buenas obras, entonces usted ya tiene entrada en el cielo. Entonces, si por las obras se puede entrar al cielo y por las obras usted recibe vida eterna, entonces, ¿qué sentido tendría que Cristo hubiera venido al mundo a morir en la cruz? ¿Por qué Dios enviará a su Hijo a morir en una cruz, a recibir todo el peso de su ira, a pagar un precio por ti, por mí, si tú por tus obras fácilmente puedes llegar al cielo y puedes obtener vida eterna por tus propios logros? ¿Cierto que no tiene sentido la cruz? Y como el Dios sabía que ni tú ni yo nos podíamos salvar, ni podíamos otorgar vida eterna por nuestros propios méritos y por nuestras propias obras, porque dice la palabra de Dios en Salmo 49, que el precio del alma es demasiado alto. Tú y yo no lo podemos pagar. Dice, ninguno puede redimir al hermano, porque su vida es de gran precio. O sea, la deuda era demasiado grande, tú y yo no la podíamos pagar. Y como era imposible para ti, para mí pagarla, entonces Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, a pagar la deuda que tú y yo no podíamos pagar, para que todo aquel que llegue a Jesucristo por la fe, que abrace a Jesucristo por la fe y ponga su confianza en Él, recibe la vida eterna. Y junto con la vida eterna, recibe ser parte de un reino con una cantidad de riquezas y privilegios extraordinarios, abundantes riquezas en Cristo. En Cristo. Es espectacular. Y finalizando, y quiero que nos llevemos esto en nuestro corazón, lo que somos hoy. Y mis hermanas, me parece muy interesante que Pablo inicia el capítulo 2, ¿cierto? O él continúa hablando primero de lo que éramos, cómo vivíamos y cómo estábamos. Pero ahora va a hablar y dice, en el versículo dice, lo que somos. ¿Qué somos hoy en Cristo? Entonces leámoslo allí. Leámoslo en el versículo 10. Dice, porque somos
hechura suya. ¿Creados en quién? Creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Obras que dice aquí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces imagínense que Dios en este texto dice que somos hechura suya, porque somos hechura suya, creados en Cristo. Eso habla de una nueva creación, de un nuevo nacimiento. Veamos este último texto en la palabra de Dios, en 2 Corintios capítulo 5. Capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en quién, vea la misma frase, si alguno está en Cristo, ¿qué dice que es? Dice, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice aquí, que dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Entonces, mis hermanitas, qué belleza ver que en Cristo somos una nueva criatura. Y dice que somos una nueva criatura para buenas obras que Dios preparó, ¿con qué? Con antelación, de antemano significa esa palabra. Las preparó con antelación para que los que están en Cristo anden en ellas. ¿Se da cuenta la diferencia de lo que leíamos del versículo 1 al 3? Perdón, era como hasta del versículo 1, lo leímos como hasta el 4, ¿cierto? Donde dice lo que éramos. Entonces, ya no andamos en delitos y pecados. Ya no andamos en la corriente de este mundo. Ya no andamos siguiendo nuestra carne, los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos. No, ya no. En Cristo, ahora andamos en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo ahora andemos en ellas. ¿Hay una diferencia? Ah, por supuesto que sí. Hay una extraordinaria diferencia. Mis hermanas, queridas, privilegiadas, que el Señor en esta mañana llene de gozo y de esperanza nuestros corazones. Que el Señor nos anime a perseverar firmes en la fe y que estas palabras nos llenen de gozo y de esperanza. Que nos llenen de agradecimiento y de alegría de ver lo que Dios ha hecho por nosotros y de quién eres en el Señor, quiénes somos en el Señor. Que no lo olvidemos, mis hermanitas. Yo les animo, por favor, para que oremos y le damos gracias al Señor en este tiempo, que el Señor nos dirija. Entonces, les voy a quitar por aquí para dejar de fijar. Listo. Entonces, ¿les parece si oramos? O no sé si de pronto alguna hermana quiere animarse a orar, a que oremos y demos las gracias en este buen tiempo. ¿Alguna voluntaria que quiera dar gracias? Orar para finalizar. Buenos días, hermanas. Buenos días, Minori. Bien pueda, Minori.
Vamos a orar. Señor, Padre de la Gloria, te damos infinitas gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias porque no es por obras, sino por tu gracia derramada. Y eso es un don, como dice tu palabra, que viene de ti. ¿Para qué, Señor? Para que seamos, Señor, para que se muestre al mundo las riquezas de tu bondad. Nos has salvado, Señor, y nos has puesto en esos lugares celestiales para que el mundo conozca las riquezas de tu bondad en los siglos venideros. Que cada generación se levante, Señor, y conozca las riquezas de tu bondad, porque somos hechura tuya, Señor, en Cristo Jesús. Ayúdanos, pues, Señor, a desarrollar esas obras que tú preparaste para nosotros. Si bien tú dices que las obras, las buenas obras que realizan los inconversos son como trapo de inmundicia para ti, tú has preparado unas obras para nosotros, para tus hijos. Y si no las llevamos a cabo, estamos desobedeciendo a tu palabra. Ayúdanos, pues, Señor, a discernir, a ser sabias, a andar en esas buenas obras, no para ganarnos la salvación o tu favor, no, sino para honrar y glorificar tu nombre. Porque tu palabra también dice que en esto el Padre es glorificado, en que llevéis mucho fruto. Ayúdanos, pues, Señor, a permanecer en ti para llevar ese fruto y poder realizar esas obras que tanto van a glorificar tu nombre. Danos cada día más la fe para creer en ti y el valor para obedecer. Ayúdanos a pensar y actuar con integridad, de la manera en que Jesús anduvo. Ayúdanos, Señor, a andar en nosotros. Y vemos como el Señor Jesús anduvo en esas buenas obras. Porque Él no solamente predicaba acerca del reino de Dios, sino que Él consolaba, sanaba, exhortaba, amaba. Vemos cómo su obra fue perfecta y completa. Gracias. Gracias por habernos rescatado de esa vana manera de vivir. Gracias por habernos dado vida juntamente con Cristo. Y no solamente eso, Señor. Gracias porque dices que tenemos un lugar y nos has sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. No lo merecemos, Él fue el que hizo todo, pero por tu infinita misericordia y gracia nos has dado la posición en Cristo. Lo has puesto a Él como autoridad. Ayúdanos a sujetarnos a Él, a obedecerle, a seguir sus pisadas, a pensar como Él piensa, a amar como Él ama. Ayúdanos a ver el pecado de la misma forma como tú lo ves. Porque, Señor, te pedimos perdón porque la iglesia que tú compraste ha permitido pecado, Señor. Hemos sido muy débiles. Nos hemos conformado muchas veces y hemos aceptado muchas veces y hemos permitido que el mundo sea quien ponga las condiciones. Perdónanos, Señor. Y gracias de verdad por que en esta mañana, Señor, nos has revelado tu santidad. Nos has revelado el propósito por el cual nos has salvado, Señor. Nos has recordado y nos has dicho una vez más, no se conformen a este mundo, sino que sean transformados
por el poder que opera en nosotros. Ese mismo poder que operó en Cristo es el que opera en nosotros. Gracias por no dejarnos solos. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo, y no solamente tu Espíritu Santo. Gracias por darnos ese poder. Gracias por darnos esa posición. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Cuán grande amor tienes para con nosotros. De verdad que no lo podemos entender. Cuánta gracia y cuánta misericordia, Señor, has derramado en nosotros. Definitivamente, solo tú eres digno de ser adorado, y solo tú eres merecedor de ser conocido, para que todo ser humano, Señor, doble rodilla delante de ti, Señor. Eres tú merecedor de ese título del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi Nore. Gracias, mis hermanas. Bueno, queda abierto este espaciecito. Yo sé que nos quedan unos pocos minutos, pero bien pueda mis hermanas, la hermana que quiera de pronto compartirnos algo en esta mañana, que el Señor haya hablado a su corazón, que le haya gustado. Imagino que han hecho algunos apuntes, ¿cierto? Porque en el material se les dio como ese espaciecito por aquí para hacer como esos apuntes para que vayan muchachas llenando, estudiando, que usted lo puede hacer a su manera. Entonces, bien pueda. Mi hermanita Gloria Prieto, bien pueda, Dios la bendiga. Prenda su micrófono tranquila. Creo que levantó la mano la hermanita Gloria Prieto, pero mi hermanita tiene el micrófono apagado. Muy buenos días, mi hermana, ¿cómo está? Bien, gracias, hermanita. Muchas gracias por darme ese privilegio de estar con ustedes y poder aprender y recordar cuán grande es nuestro amado Salvador. Les deseo un feliz día y que muchas gracias, de verdad, que el Señor les bendiga a todas ustedes por ese privilegio, de verdad, porque son el Señor las ha capacitado realmente para darnos esas enseñanzas tan maravillosas. Y solo por Él, por su Santo Espíritu, estamos ahí. Bendito mi Señor. Bendiciones para todas mis hermanitas. Igualmente, mi hermanita, un saludo bien especial para usted. Gracias. Pronto alguna otra hermana que de pronto quiera comentarnos algo, que quiera de pronto, no sé, mi hermanita puede prender su micrófono si gustan. Hay algo muy buenos días para todas. Buenos días, mi André. Hay algo muy interesante de todo lo que el Señor por medio de su palabra nos traía hoy, y es que cuando en los primeros versículos hablaba sobre el pasado, que estábamos nosotros fuera de Cristo, vemos ahí los tres enemigos que nosotros tenemos. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí es donde se estaba manifestando la carne, haciendo como por decir de las suyas, y nosotros permitiendo lo que lo hicieran. Luego dice que también seguíamos la corriente de este mundo. Ahí está el segundo enemigo nuestro, que es el mundo, que muchas veces nosotros nos dejamos influenciar por ellos, ya no como antes, ya no tanto como antes, pero que muchas veces olvidamos de dónde fue que nos sacó el Señor Jesucristo. Y el tercero decía de que éramos hijos de desobediencia. Dice que el espíritu que antes operaba en nosotros, esos hijos de desobediencia, y Satanás es ese padre de todos esos hijos que aún todavía no han querido reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Entonces, ver de que esa manifestación
que antes operaba en nosotros, que antes gobernaba en nosotros, Dios la ha cambiado de una manera extraordinaria. O sea, fue extraordinaria porque no alcanzamos a dimensionar de dónde nos sacó Cristo. Dice que estábamos muertos. Esa es la única vida, esa es la única vida muerta que nosotros vivíamos. Estábamos vivos, pero totalmente eh, separados de Dios, entonces estábamos muertos sin Él. Y otra cosa que me llamó también mucho la atención era que Dios es rico en misericordia, como tú decías, no es de que tenía misericordia, no, sino que era demasiada misericordia que ha tenido y su amor es tan grande que fue con el mismo amor con el cual nos salvó. Entonces es un motivo por todos los días darle gracias a Dios por esa vida eterna que tenemos en Él, por esa nueva creación que ha hecho de nosotros y somos hechura pero suya. Ya cambiamos de padre, gracias a Dios, y somos hechura suya, pero con propósitos que Dios estableció desde mucho antes, y es para hacer las obras que Él también preparó de antemano. Ese era mi aporte, Milo.